Buenas noches, ¿cómo están todos? Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy sí vamos a hablar de psicoanálisis con un tema tan controversial que es la criminología o, como se dice en el buen sentido, el tema forense que tanto atrae. Para esto tenemos una invitada de lujo, nuestra amiga, la licenciada Florencia Borgoglio. Ella es licenciada de la Universidad Nacional de La Plata, también tiene una maestría en la Universidad de San Martín y es una experta en este tema porque trabaja en las cárceles, no ve las cosas de Ujú. lejos. Hola Florencia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos. Bueno, ante todo te agradezco la invitación a participar en este espacio eh, y bueno, y a contar un poquito lo que hago en las cárceles, donde trabajo hace 20 años. Bueno, gente que también no es de mi país, ¿no? El tema de las cárceles siempre es un tema enigmático y oscuro, pero bueno, podemos hablar incluso de las Florencia, y ya que has diferencias en tocado los el países. tema, ¿cómo así tú decidiste trabajar en cárceles? Porque no es una elección tan, digamos, tan frecuente en mi país. No sé cómo será Sí, en Argentina. en mi país tampoco. En realidad a mí siempre me interesó, una cuestión singular, mía, me interesó desde siempre el tema de la criminología, el tema de los homicidios, eh, siempre me interesó, las noticias policiales, todas las películas en relación a la temática, siempre tuvo un interés particular para mí. Siempre me gustó la investigación teórica, siempre me llamó mucho la atención, ¿no? La búsqueda de los indicios. Eh, bueno, después yo estudié medicina, antes de estudiar psicología estudié medicina y o sea, me gustaba mucho la investigación forense en medicina. ¿Mm? Después, bueno, estudié psicología y de las materias que estudiaba siempre me interesaba ese tema, lo pulsional, la agresividad, la violencia, la psicosis. Siempre me interesó muchísimo ese tema. El trabajo en cárceles yo lo elegí, y busqué entrar al servicio penitenciario, postulé para eso, porque me parecía el mejor lugar, digamos, para eso, ¿no? Para tratar de responder las preguntas que tenía en relación a eso, a la violencia, a los homicidios. Tenía una gran pregunta con respecto a eso. Me parecía que ¿qué le pasaba a alguien que terminaba con la vida de otro? Mm. ¿No? Me parecía un gran enigma. Y si bien, bueno, tiene sus particularidades y tiene su profundidad del tema, en definitiva, después de 20 años de trabajar en cárceles, es un instante. 20 años. Oye, Sí, es un montón de 18 años. tiempo, Florencia. Y hablando para Sí. ser más específico, ¿en qué cárcel? Cuéntanos un poco, disculpa mi ignorancia, ¿estás trabajando actualmente y qué función desarrollas en el sistema penitenciario argentino? Pues obviamente. Claro. Bueno, la Argentina es, ustedes saben, un territorio muy grande y cerca de la mitad de la población vive en una sola provincia, en la provincia de Buenos Aires. Por eso en la provincia de Buenos Aires está el 50% de la población detenida Ah, de todos los caray. detenidos del país están en la provincia de Buenos Aires. El otro día estuve buscando las estadísticas y los números para que se den una idea de qué sistema estamos hablando. Estamos hablando de 58.905 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Es mucho. Un montón. 55.000 son varones, 3.296 son mujeres y hay 120 personas trans. ¿Mm? Eh, yo desarrollé siempre mi práctica en Melchor Romero, es una localidad cercana a La Plata, que es la ciudad donde vivo. Melchor Romero es una zona alta. Y antiguamente se creía, en mitad del siglo pasado, se creía que las zonas altas eran beneficiosas para la salud mental. Entonces se construyó el gran neuropsiquiátrico, uno de los grandes neuropsiquiátricos del país y de la provincia de Buenos Aires, está en Melchor Romero, que es esta localidad que te digo, y ese lugar para personas con padecimiento mental fue creciendo y uno de sus pabellones era para personas que tenían además una causa penal, además de tener un padecimiento mental. Ujú.
Ahora bien, el hospital fue creciendo, se hizo un hospital general, además de un neuropsiquiátrico. El Hospital de Romero es un hospital enorme, a la altura del Borda, a la altura de los grandes hospitales de la provincia de Buenos Aires, un hospital muy antiguo, muy antiguo. Eh, y la parte que era para personas con padecimiento mental, pero que además tenían una causa penal, pasó a formar parte del servicio penitenciario bonaerense, que fue lo que después fue la unidad 10. La unidad 10 de Melchor Romero es entonces era una unidad que era para personas con padecimiento mental que además tenían una causa penal. ¿Sí? Y eso pasó a formar parte del servicio penitenciario. Yo empecé, ahora, actualmente en Melchor Romero hay 2 establecimientos que son para personas que tienen una causa penal, pero además un padecimiento mental, que son la unidad 45 de mujeres y la unidad 34 de hombres. Todas están en esa localidad de Melchor Romero, además del hospital. Yo trabajo ahí, en la unidad 45 de... 45. Sí, pero yo siempre he trabajado en cárceles, pero que además son para personas que tienen un padecimiento mental. Interesante. Valga esa salvedad, ¿no? Y volviendo a Claro. tu trabajo específico, amiga Florencia, ¿y cuál es la actividad profesional, ya en términos más detallosos, para entender un poco tu quehacer profesional en el pabellón 45? Ahora, actualmente la unidad 45, yo soy la coordinadora de salud mental. Entonces tengo como 2 trabajos. Por un lado, coordino el trabajo del equipo, que está compuesto por un psiquiatra, una trabajadora social, 3 psicólogas y 2 arteterapeutas y una acompañante terapéutica. O sea, coordino el equipo, además medio de alguna manera entre los 2 discursos que coexisten en una unidad penitenciaria para pacientes. O sea, está el discurso asegurativo, digamos, la ley de ejecución penal, que tiene sus normas y sus protocolos y de alguna manera ordena un para todos, eh, y el discurso de la salud mental y la ley de salud mental. Acá en la Argentina tenemos desde el 2010 una ley de salud mental que de alguna manera ordena todas las prácticas que se hacen con las personas que tienen un padecimiento mental. La cuestión difícil de coordinar en estos lugares es que es una cárcel y tiene un personal de vigilancia y tiene el ordenamiento y las leyes de una cárcel, con lo cual todo el tiempo hay que tratar de eh, hacer nuevos protocolos que ayornen un poco estas prácticas penitenciarias que eh, no son para pacientes con padecimiento mental. Cuando vos me preguntabas en relación a mi práctica, por un lado está la cuestión de lo singular en el consultorio, todo el tiempo, que eso es el psicoanálisis, ¿no? Apuntar a lo singular, Ujú. pero además todo el tiempo el reclamo de lo singular con el servicio penitenciario y con la justicia, que es un para todos, El universal. el universal, exactamente. Entonces, Florencia, disculpa la brusquedad de la pregunta, ¿y cuál es el papel de una psicoanalista? De una psicóloga hasta se puede entender, ¿no? Pero tú eres Sí. psicoanalista también. Y ahí la pregunta del millón es, ¿y cuál es su lugar? Y desde ese lugar, ¿qué es lo que podría hacer? ¿O qué es lo que hace? ¿Nos puedes ayudar? Bien. En eso hay, hace un tiempito di una charla en la que yo decía que mi tránsito por la institución, en un principio fue, yo tenía mi consultorio en la unidad 10, donde yo empecé, con la unidad de varones, tenía mi consultorio, me había armado con unas sillones que habíamos traído de un cine que se había cerrado acá en La Plata, me había armado una sala de espera, entonces yo tenía mi consultorio como si fuera mi consultorio particular en la casa. Mm, Entonces, bueno, yo atendía de esa manera y claro, me encontraba todo el tiempo con que no es un consultorio particular, es una institución. mm, Y el discurso de la institución nos atraviesa todo el tiempo a los que trabajamos ahí. Entonces, con el tiempo empecé a entender que
hay que entender y escuchar y leer el discurso de la institución. Porque si no, todo el tiempo uno quiere insertar un discurso en otro y eso no es posible, hay que hacerlos dialogar Mm, todo el tiempo. Entonces, en este trabajo, además de la coordinación del equipo de salud mental, eh, he aprendido con los años el lenguaje de la institución penitenciaria, que es como yo digo, es un planeta. El servicio penitenciario es un planeta aparte, que tiene su lógica, que tiene su folclore, que tiene sus formas, que tiene sus leyes, y eso no se puede desconocer. Y que sí es cierto que es un para todos, protocolizado, ¿no? de administración de grandes cantidades de gente, y el lugar del psicoanalista ahí es ese, me parece, institucionalmente, ya te digo, reclamar todo el tiempo la singularidad en el para todos. Te doy un ejemplo. dale. La hora de cierre es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, las pacientes van a su habitación y se cierra la puerta hasta la mañana siguiente. La paciente que tiene ataque de pánico, no se puede hacer eso. La paciente que tiene ataques de pánico y tiene un ataque de pánico, hay que sacarla. Y no hay hora de cierre para esa paciente. O yo tengo una paciente, por ejemplo, que vive sola en una habitación que es para 4 y tiene gatos. Los gatos, en esa cantidad, no están permitidos en la institución por una cuestión de higiene. Ujú. Pero para esa paciente, los gatos son muy importantes. Y entonces a esa paciente se le permiten sus gatos, se le alimentan sus gatos, se le castran sus gatos, y para esa paciente en particular se hace de esa manera. Entonces, hay un para todos, hay un cierre y hay una higiene y hay una Entendible. zoonosis y demás, pero se le explica al para todos de la institución que hay excepciones, que hay singularidades. Y en esta institución, como son 30, se puede, además. Y hablando de singularidades, Florencia, cuéntanos, ¿qué tipo de casos se ve frecuentemente? ¿Qué tipo de, no, paciente no puedo decir, Pacientes, presi- pacientes, sí, paciente pacientes. presidiar en situación de encierro, ¿no? En situación de cárcel, que tú ves ahora en la actualidad? ¿Cuál es la particularidad de esos pacientes? Si se puede, amigos. Sí, yo te podría decir que los casos más difíciles que nosotros hemos tenido ahí en esa institución, en general se da, nosotros siempre conversamos con otras instituciones, en general se da que en estas instituciones para pacientes con padecimiento mental, que es de varones, lo que más se ve es el homicidio de los padres. Y entre las mujeres el homicidio de sus hijos. Es muy difícil verdaderamente cuando una mujer en un pasaje al acto psicótico, en un pasaje al acto melancólico en particular, eh, mm, termina con la vida de sus hijos Tu propio hijo. y es muy conmovedor porque además después de un pasaje al acto en general, y estas personas casi todas después intentan suicidarse y como no lo logran pasan unos días en el hospital y después llegan a nosotros sin familia, porque después de una cosa así, en general la familia las rechaza, eh, y, y generalmente no recuerdan qué es lo que pasó. Nosotros tuvimos el caso de una paciente que llegó a nosotros después de 20 días de estar en terapia intensiva, eh, que reclamaba todo el tiempo a su hijo, que reclamaba a su hijo y que le diéramos noticias de su hijo, qué pasaba con su hijo, y su hijo Qué duro. había fallecido en el hecho. Entonces fue toda una cuestión institucional el hecho de hacer de que nadie le dijera nada, ni que sí, ni que no, sino ir llevando la situación hasta que, bueno, la abogada defensora nos dijo que tenía que decirle, porque era su Informar. derecho saber por qué estaba ahí, y después nosotros la atendimos en relación a eso, pero es muy conmovedor, porque una vez que la persona se compensa, se restablece, eh, le falta su hijo, ¿no? Y es muy difícil en una institución como esa, en un mundo nuevo, de pronto el encierro, tener que vivir con gente que no conoce, que no eligió, Mm. restablecerse, compensarse.
hacer un tratamiento con profesionales que tampoco eligió. Y aceptar y de alguna manera poder hacer el duelo de la pérdida de su hijo, de su Doloroso familia, de su mundo, y, ¿no? Florencia, pero interesante, en el buen sentido, ¿no? No es una Claro, tragedia lo que claro, cuentas. tragedia. Pero desde nuestra labor clínica, la pregunta del millón obvio que te la tengo que hacer es, ¿cuál es la razón por qué estas mujeres asesinan a sus hijos? ¿Cuáles son los detalles, las particularidades para que la gente pueda entender, la gente que nos escucha, la Mm. complejidad de esto, ¿no? Sí, en general nosotros recibimos estas pacientes, nosotros después te cuento más o menos las características de la unidad, pero en general lo que sucede en todos los casos es un pasaje al acto psicótico. ¿No? Justamente en ese marco nosotros recibimos a la paciente que en la comisaría ya dio muestras de tener un padecimiento mental. O, ya te digo, tuvo en el mismo momento en que hizo el pasaje al acto melancólico, eh, intentó suicidarse y no lo consiguió. Con lo cual eso marca ya una razón para venir a la unidad 45 y no a una cárcel común, porque hay un montón de Correcto. mujeres, bueno, un montón no, pero hay mujeres que asesinan a sus hijos y no vienen a la unidad 45. Pero si ya desde la comisaría o desde el hospital detectan que esa paciente, lo que sucedió en el marco de un padecimiento mental, Psiquiátrico, ya te con entendí. nosotros. En realidad, hay, por ejemplo, casos de mujeres esquizofrénicas que, descompensadas, en general son mujeres pobres, con muy poco acceso a la salud, mucho desconocimiento de las familias, personas que te cuentan que tuvieron alucinaciones desde los 8 años Mm, y que hicieron un autotratamiento a través de las drogas, de la toxicomanía, de un autotratamiento de eso. Ahora, cuando una mujer tiene un hijo, eh, podemos decir que una maternidad en principio es un acontecimiento de cuerpo y así es. después hay que significarlo, eso, y hay que tener los recursos simbólicos para significarlo. En el caso de una psicosis eso no sucede, no tiene los recursos para significar eso. Puede pasar, de hecho ha pasado con bastantes pacientes, que pueden atravesar eso porque tienen un sostén familiar y la maternidad no está directamente a su cargo. Mm, Entonces, puede ser una mujer que vive con su mamá y la que abuela, en fin. realmente se hace cargo de la maternidad y de significar esa maternidad son las abuelas de esos niños. Ahora, ¿qué sucede? En pacientes esquizofrénicas, después de eso, con las hijas de 6, 7, 8 años, tienen una descompensación psiquiátrica, la familia intenta hacer un tratamiento en el hospital, a veces lo hacen, a veces no lo completan, y eso se transforma en una descompensación y hay mujeres que matan a sus hijos en el curso de un delirio. En general, en mi experiencia, esos delirios siempre son de protección a los hijos. ¿Cómo así? A ver. Un delirio de protección, o sea, una paciente que pensaba que su hija estaba en un serio riesgo de que determinado señor en determinadas circunstancias le cortara las piernas, o otra que pensaba que un familiar la quería meter en el horno, o siempre de protección, delirante, ¿no? Por supuesto, pero todos los delirios son de protección de los hijos, para evitarles un mal mayor. En los casos de las mujeres melancólicas que yo trabajo, son mujeres que querían terminar con su vida, pero tenían tal alienación al cuerpo de la hija que no concebían terminar ellas con su vida y dejar a sus hijas solas. Y esas mujeres después sobreviven. Y esas mujeres después reciben un tratamiento adecuado, se Ujú. compensan, y después hay que trabajar la falta de los hijos, ¿no? Es una tragedia enorme. Florencia, para el público que no es tan psicoanalítico y tal vez le va a resultar el término un poco difícil, yo te entiendo un poco. Sí, Hay sí. dos términos interesantes que tú has empleado, ¿no? El pasaje al acto
Y el término de melancolía, que la gente lo puede asociar, perdón, a tristeza, nostalgia. No, no, melancolía tiene un lugar distinto. Yo te pedía, por Ujú. favor, si nos puedes ayudar a entenderlo mejor, de la manera más sencilla. Bien. El pasaje al acto es un término que podríamos contraponer al de pasaje al acto, que es el de acting out. En términos más coloquiales podríamos decir, un pasaje al acto es algo que se da en un instante. Está en general asociado a la violencia del pasaje al acto. Y pasaje al acto puede ser eh, cualquier situación que atraviesa los límites de lo simbólico, que rompe con lo que se llama el marco fantasmático. Antes de eso tendríamos que hablar más o menos de lo que es el marco fantasmático para un ser hablante. A ver, el marco fantasmático es la matriz con la que cada uno construye su realidad. Y esa matriz tiene relación con lo que cada uno fue para su otro materno. O sea, los seres hablantes, cuando nacemos, digamos, y somos hablados por los otros, nacemos en un lugar simbólico. Los seres humanos, desde que hablamos, perdimos el programa instintivo. No existen los instintos en el ser humano, porque el lenguaje, cuando nos baña, digamos, cuando el otro nos habla y nos da un lugar simbólico, ese programa instintivo se perdió en los seres que hablan. Así es. Entonces, cuando nacemos, nacemos en una prematuración porque somos el único cachorro que existe que termina de desarrollar su aparato neurológico un año y medio después que nace, cuando se mielinizan las conexiones neuronales, con lo cual en esa prematuración dependemos para sobrevivir del otro que nos nutre. Ahora, ese otro que nos nutre, además de nutrirnos y de mantenernos vivos, nos habla, nos toca, nos cambia, ¿no? Además de palabras, va allí el goce de cada uno, ¿no? En esas caricias transmite toda una serie de sensaciones, que son las marcas que cada ser humano Ujú. lleva en el cuerpo antes de significarlas, porque es un baño del lenguaje de nosotros no tenemos los significados. Entonces, en ese otro que nos recibe, llega un momento que ese otro, con suerte, tiene un deseo que va más allá del niño. Con Y cuando suerte. el niño capta, con suerte, que hay un deseo en el otro que va más allá de él, se pregunta qué me quiere el otro. No qué quiere el otro, qué me quiere el otro, y se contesta en términos de objeto. Se contesta en términos, a ver, no quiero decir pulsionales porque sería complicar las cosas, pero da una respuesta a lo que el otro quiere de él. Y esa respuesta a lo que el otro quiere de él se engancha a las palabras que el otro le dijo, y eso es lo que constituye el fantasma. Ahora, con eso vamos por la vida significando todo lo que ocurre. Con eso un ser humano se enamora, trabaja, juega al fútbol, Mm. eh, va a comprar, se conecta con el vecino, con esa realidad. Lore, ¿qué soy yo para el otro? No sé si lo estoy Exactamente. simplificando demasiado. Claro, que es algo que Lacan extrae del texto de Freud de Pegan a un niño, Mm. ¿no? El fantasma tiene un componente simbólico, que es de palabras, que es un axioma, que es algo que no tiene ninguna demostración, pero que es una frase fantasmática que guía la vida del sujeto. Es imaginario porque está compuesto de imágenes Mm. también, y deja fuera lo real, lo imposible, porque ese marco, para cada uno, que es su programa de goce, deja fuera todas las otras posibilidades que el sujeto nunca va a hacer. Si ese sujeto tiene un fantasma de exclusión, tiene ese fantasma de exclusión y no va a tener otro. Si tiene a ver, para decirlo de una forma para que se entienda, ser la princesita del otro, o ser
la porquería del otro. Eso marca un programa de goce, ¿eh? Y el que es la porquería del otro no va a ser ni el príncipe, ni el Mm, elegido, ni el excluido. Todo eso va a formar lo que va a ser imposible para ese sujeto, correcto. ¿sí? Lo que va a quedar por fuera. Ahora bien, esta matriz con la que todo el mundo mira el mundo y con la que miramos la realidad, que es distinto para cada uno, por eso no hay realidad compartida, sino solo hay realidad fantasmática para un sujeto, eh, es lo que nos permite elaborar el goce del cuerpo o lo que significamos como goce del otro. ¿Sí? Entonces, esto no ocurre en la psicosis, porque el sujeto psicótico no tiene la distancia necesaria con la madre como para poder preguntarse qué me quiere el otro. El otro me quiere su objeto, está claro que es así, ¿no? La alienación de la madre con su hijo. No hay No separación tiene, ahí, ¿no? no hay separación, exactamente. No podemos decir, no hay caída del objeto A, todo un montón de cosas que son un montón de complicadas, pero yo lo quiero simplificar como para que más o menos quedemos de acuerdo para llegar al pasaje al acto. Ante la angustia, ¿a qué recurre el sujeto? Cada vez que le aparece un enigma del deseo del otro, el sujeto responde con su fantasma. Correcto. Soy el excluido, soy la princesita, soy el... Y le Lo funciona. de... Y le funciona. Ahora, en la psicosis eso no es posible. No hay una elaboración ni una defensa con el fantasma. Eso queda a cielo abierto. Queda completamente... eh, porque hay atravesamientos salvajes del fantasma en la neurosis, hay pasaje al acto en la neurosis, pero en la psicosis, a veces el fantasma falla en la neurosis y ahí es donde se da el pasaje al acto y el atravesamiento salvaje del fantasma. Pero en la psicosis no hay fantasma. El fantasma es el delirio. Si hay una elaboración delirante, probablemente no haya pasaje al acto, Ah, mire. ¿no? Claro, Lacan decía que en los interpretativos, en las psicosis interpretativas, son mucho menos propensos al pasaje al acto que las pasionales, por ejemplo. O sea, si hay una interpretación del goce del otro, seguramente no va a haber un pasaje al acto. Lo detiene, ¿no? Claro, justamente, si no hay una interpretación, es donde va a suceder el pasaje al acto. Y entonces es algo que sucede en un instante. Algo que no tiene escena, porque no tiene la escena fantasmática, tanto en el atravesamiento como cuando no hay fantasma, no tiene escena, hay una caída. Lacan dice que el pasaje al acto es el paradigma del acto, porque entre el instante de ver y el momento de concluir hay un cortocircuito, no hay tiempo de comprender en el medio. Y en el acto pasa eso. En el acto hay un salto donde el encadenamiento de los pensamientos, de las consecuencias de lo que va a ocurrir y demás, se detiene y hay un salto al momento de concluir. En el pasaje de acto pasa lo mismo, no hay un encadenamiento de motivos. ¿No? ¿Se entiende o no? Más o menos. Sí, sí. Ha sido bien clara y bien Claro. coordinada. Claro, yo hace un tiempo hice un trabajo que se llama El pasaje al acto, una lectura de la inmotivación, ¿no? Porque en la época de Lacan había toda una pregunta sobre los crímenes inmotivados, le llamaba. Pero son inmotivados en relación al encadenamiento de motivos que puede hacer un neurótico sobre, vos decís, bueno, ¿por qué estas mujeres matan a sus hijas? Ujú. Ellas tuvieron sus motivos, me los explican, me los dicen, pero muchas veces son motivos delirantes y muchas veces son motivos que no van dentro de la lógica compartida. Tienen sus motivaciones. Florencia, entonces a ver si te entendí bien. El pasaje al acto se da cuando el fantasma cae. En la neurosis, lo que, a ver, hay una identificación. El fantasma está compuesto por el sujeto del inconsciente en relación al objeto A, ¿sí? El objeto A en el fantasma es el objeto pulsional, pero que está revestido con esto que decíamos de que soy para el otro.
¿no? Que es lo que se llama el objeto causa. ¿Por qué se llama el objeto causa? Porque es la causa de deseo, es lo que vectoriza el deseo de cada ser humano, ¿no? Es lo que causa, lo que le da la orientación al deseo. Correcto. Ahora, cuando el objeto cae del fantasma, cae como objeto resto, no como objeto causa, sin el deseo del otro. Y ahí es el sujeto que se identifica al objeto de desecho. Ah, Por eso decía Lacan que en el pasaje al acto, el pasaje al acto melancólico es el paradigma del pasaje al acto, porque el melancólico es el que se identifica al objeto de desecho. identificación con el objeto perdido, ¿no? O sea, casi, casi Con la identificación con el objeto perdido. Exactamente. Y la sombra del objeto cayendo sobre el por el yo. yo, dice así Freud, ¿no? Exacto. Interesante. Entonces, en la melancolía, que es el término que también quería que me explicaras, no estamos hablando de nostalgia ni de tristeza profunda, como en mi país se usa mucho esa palabra, ¿no? La gente no lo une para nada a la psicosis. No Ni sé la cómo ser depresión, ¿no? Que también es un tema, Sí, que y es la un... depresión sí lo Claro. vincula, pero no como una estructura psicótica. Y nosotros por formación sabemos que sí, pero tú eres la más indicada para ayudarnos a entenderlo mejor. ¿Cómo es el Sí, caso de la melancolía? la melancolía es un tipo de psicosis. En general, todo el mundo piensa en la esquizofrenia y en la paranoia cuando piensa en Así es. psicosis, ¿no? La melancolía es un tipo de psicosis, es un tipo de psicosis conocida, o sea, los psiquiatras han estudiado mucho la melancolía, hay tipos de melancolía, formas de melancolía. Eh, por Freud la conocemos por su texto Duelo y Melancolía y otras eh, cuestiones que escribe Freud menos conocidas en relación a la melancolía, y todo el mundo relaciona la melancolía con las pérdidas, ¿no? Con el duelo Ujú. patológico y el duelo normal, pero el mundo de la melancolía y las teorías sobre la melancolía son muy interesantes y a mí me parecen en particular muy actuales. Porque hay corrientes que piensan que las toxicomanías, las anorexias, las bulimias son tipos de melancolía actuales, que se podrían encuadrar y se Ah, entenderían mira. mejor como tipos de melancolía. Hay infinidad de teorías en relación a eso, de la producción de la melancolía, cómo se desarrolla una melancolía, pero que tiene que ver, para hacerlo cortito, con el deseo materno, que no es que no hay nombre del padre, sino que no hay deseo de la madre. Caray. Entonces, al no haber deseo de la madre, hay ahí una identificación con el objeto resto y una posición melancólica y una cuestión que eso da como resultado con el cuerpo, con la mortificación del cuerpo, que encuadrarían bien las patologías actuales en las melancolías, por la identificación con el objeto resto. En el caso de estas mujeres que yo he tenido como pacientes, el desencadenamiento se produjo por dos pérdidas muy distintas. En una de las mujeres se produjo por la pérdida de un lugar en el mundo, podemos decir, ¿no? Con una pérdida de un trabajo, en realidad. Y en otra mujer con la pérdida de un familiar muy cercano en la pandemia. Y a partir de ahí, bueno, nada, cada una con su estilo. En una empezó con una defensa paranoide, que también es muy común en la melancolía y se sabe poco eso. Todo el mundo relaciona la defensa en la melancolía con la manía, y Claro. hay en la melancolía una defensa en relación a la paranoia. Y la otra paciente sí empezó alternando episodios de manía y de melancolía. Y en un momento, cada una, lo que ocurrió, y lo que a mí me interesa de estos dos casos, es que intentan separarlas de sus hijas, a cada una en una forma distinta, y ambas las matan e intentan suicidarse, en el marco de ese intento de separación. La Vos pensá familia. que, claro, vos pensá que en la psicosis las separaciones, ¿no? Son muy difíciles de simbolizar. Entonces, bueno, se da esta situación. Florencia, y volviendo a la casuística, pero tú también hablabas de los casos de hombres que asesinan a sus... No,
Hijos que asesinan a sus padres, perdón. Hijos que asesinan Parricidio, a sus padres. ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí. Y ahí, ¿cuál es la particularidad? Y de ahí yo muy profundamente no te lo podría contar porque yo no he atendido pacientes parricidas, se les dice. Ujú, así es. Eh, la particularidad en sí parece ser una significación del goce del otro y el pasaje al acto de un otro que se les viene encima. Pero en realidad a los hombres, ¿por qué a los hombres les sucede eso con sus padres? Habría que trabajar. Yo la Un verdad que enigma. mucha casuística en ese sentido no tengo. Lo sé por otros profesionales que trabajan, que comparamos, digamos, las casuísticas, y lo que más sucede en la cárcel de mujeres es el homicidio de los niños y de los hombres, el homicidio de los Y, padres vol- varones, ¿eh? y volviendo a las mujeres, que sí es campo de tu experticia, ¿cuál es la forma, la manera, el procedimiento como asesinan a sus hijos? Hablamos de bebés, de niños grandes, si nos puedes ayudar a entender. Y hemos tenido de todo. Es muy frecuente, y por razones estructurales claramente es así, la psicosis posparto, lo que se llama la psicosis puerperal. Porque bueno, en la psicosis ya sabemos que la dificultad de significación de este acontecimiento del cuerpo, que es un embarazo, es muy probable que lo vivan las mujeres psicóticas, no todas, porque no todas son así, depende de cada una, pero es muy común, eh, como algo persecutorio el embarazo, los movimientos del bebé, el nacimiento del bebé, la separación del cuerpo, del cuerpo del bebé, de ellas con el cuerpo del bebé, lo vivan como algo persecutorio. Yo comenté un caso en el Hospital de Romero hace poco que, Cuéntanos. que, que por suerte, un caso que nosotros trabajamos con el hospital público, eso, que los profesionales que trabajan en el hospital público sepan detectar muy claramente en las mujeres cuando esto ocurre. Porque en ese caso que trabajamos con la jefa de psicólogos del Hospital de Romero, es un caso que se pudo evitar que pasara el acto, porque había una escucha atenta de los profesionales del Hospital de Romero de que esto estaba sucediendo. ¿No? Porque si no vos pensás en un hospital público, 2 días la paciente se lleva a su bebé a su casa y si no tiene el marco de una familia que se dé cuenta de esto, eh, Muy probable. esto sucede. Sucede en mujeres que antes de eso no tuvieron ningún problema ningún padecimiento mental. Tal. En el hospital de Romero, Interesante. bueno, pasó esto, que la chica eh, se le hacían intrusivos el llanto del bebé, pero aún cuando el bebé no estaba ahí, se le hacía insoportable el llanto del bebé, y a partir de que la separaron de su bebé y empezó un tratamiento, ella le decía a la psicóloga que la bebé tenía algo malo, que la bebé se iba a morir, que... y ese algo malo que la bebé tenía, no era un daño hacia ella, sino que la bebé tenía algo malo, era cuando la bebé estaba y cuando la bebé no estaba, no importaba que la separaran de su bebé. Ella le seguía haciendo insoportable los gritos de la bebé cuando la bebé no estaba también. Entonces, por un lado hay toda una corriente de la revinculación y de la maternidad y que se revincule con la hija. Y por el otro lado, lograron un dispositivo en el cual la hija estaba mucho tiempo, una vez que estaba compensada, ¿no? Con la tía, y ella la iba a visitar. Y a partir de la medicación, porque además ella había dicho que quería terminar con la vida de la nena. Ah, Claro. Entonces, a partir, bueno, de las medicaciones, de los tratamientos y demás, eso cesó y en las visitas ella empezó a ver, porque una cosa que decía es que tenía algo malo como ella, porque se daba esa alienación, ¿no? De que tenía espejo, algo ¿no? malo como ella, ¿no? Por otra parte. Entonces, empezó a haber diferencias con la nena. Me acuerdo que la nena la veía vivaz, la veía sonriente, tenía el pelo de diferente color. Empezó a operarse una separación entre ellas. Y si bien
no le era posible criarla, sí le era posible tener una relación con esa nena, que persistía alguna brizna de algo malo en la nena, pero no era algo a eliminar, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo, no todo que se puede trabajar y que solamente escucha a un psicoanalista, Sí, pues. un vínculo no todo, que en eso es importante también el discurso del psicoanálisis, los ideales de la maternidad, la libertad, la responsabilidad, un poco poder agujerearlos en los espacios en los que estamos. Interesante lo que dices. Florencia, antes que nos pasemos a otro lado, mucha gente confunde, nuestros amigos clínicos, entre el pasaje al acto y el acting out, que Mm. también tienen ciertas similitudes, pero no es lo mismo. Si nos No, puedes ayudar un poco a entender esa diferencia. el pasaje al acto, decíamos que es un atravesamiento de los límites, ¿no? Un atravesamiento de los límites del simbólico en un sujeto. Lo que dice Lacan, que es muy interesante, en su tesis, Lacan, lo primero que escribe sobre esto es su tesis del año 32, me parece, que es de la psicosis paranoica y sus relaciones con la Una persona, responsabilidad, con la responsabilidad. La psicosis paranoica y sus relaciones la personalidad, creo que. con la personalidad, exactamente. Eh, que es un pasaje al acto psicótico, un intento de homicidio en una paciente que la atendía en Santán, que él le puso un nombre de fantasía, Aimé. Eh, y lo primero que él dice, no me acuerdo en qué iba. Bueno, en relación La diferencia entre acting out y pasaje al acto. claro, es un atravesamiento salvaje de la realidad del sujeto. Y lo primero, a esto iba, que Lacan lo que dice es que es, de alguna manera, el pasaje al acto, cambia el simbólico del sujeto de alguna manera, y que en la psicosis es restitutivo. Y ese cambio que se da a través del pasaje al acto, hasta Lacan se pensaba como patológico. Y eso es, me parece lo importante, que Lacan lo ubica como con una funcionalidad el pasaje al acto. O sea, después del pasaje al acto, no vuelve a ser igual ¿Mm? el simbólico del sujeto. Hay ahí un Un atravesamiento. antes y un En después. Aimé, claro, en Aimé hubo un apaciguamiento de todo su delirio una vez que estuvo presa. Por eso Lacan decía que era una paranoia de autocastigo, que una vez que el otro la castigaba, dejó de delirar. Entonces, el pasaje al acto es una caída de la escena. El acting out es una mostración. El pasaje al acto prescinde del otro. No es sin otro. Se cae de la escena del otro, de la escena fantasmática. El acting out pone en escena y muestra algo, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Tengo una paciente que estaba en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, se comunicaba siempre con la mamá y le manifestaba que quería matarse, quería matarse, como una forma de ver qué lugar tenía para el otro. Mm. Y eso podemos decir que es una mostración. Le pregunta a través del cuerpo, a través de la voz, ¿qué soy yo para vos? Hay una pregunta ahí, hay algo que, ¿no? que insiste en llamar al otro para que el otro responda. Ese es el acting out. Pasa que el acto es sin otro, se cae Mostra- del otro. Mostración. Eh, Esta paciente, en uno de esos llamados, la madre le dice, eh, morite, si te querés morir, morite. Y es ahí donde ella eh, hace un intento de ahorcamiento. ¿Qué diferencia el acting out a la madre de ese pasaje al acto? Que la madre la tira de la escena. La angustia enormemente cuando le dice, puedo perderte, Mm. no sos nada para mí. Y ahí es donde se verdaderamente intenta Procede. ahorcarse. Eso es un acting out y un pasaje al acto en cuestión de minutos. Una diferencia bien clara, ¿no? Mi querida Florencia, tenemos que avanzar. Y tengo tantas cosas que preguntarte, pero vamos a lo convenido. Bien. Los casos de abuso sexual que son tan llamativos.
por su frecuencia, porque ahora cada vez se habla más en la Iglesia Católica, en los ambientes institucionales, en fin. Pero me imagino que en el ámbito carcelario también hay casos. ¿Y cuál es un poco ahí, digamos, el abusador sexual? ¿Qué lugar tiene? ¿Cómo es su desenvolvimiento? ¿Cómo se maneja ese tipo de patología en el sistema penitenciario donde tú trabajas? Y el abuso sexual, en definitiva, bueno, desde el punto de vista de la institución, el abusador sexual es a la cárcel de varones, a lo que es una mujer que mata a sus hijos en la cárcel de mujeres. Wow, Son frecuente. despreciados. En general, el servicio penitenciario hace pabellones aparte para esos hombres y en realidad trata bastante de aislar a estas mujeres, ¿no? Son muy señaladas, muy... Es la misma categoría, digamos, en Ya, ya te las entiendo. cárceles. Yo estuve hace muchos años en un programa de tratamiento de abusadores sexuales. Yo atendí a un par de personas que habían hecho esto. Yo en realidad, viste que todo el mundo dice que en las cárceles todo el mundo es inocente. Yo la verdad que en 18 años que hace que atiendo pacientes en el servicio penitenciario, jamás nadie me dijo, a no ser personas que tal vez sí fueran inocentes y que estaban ahí por alguna otra razón. Pero en general, de las personas del programa de abusadores sexuales, todos tenían mucho interés en saber qué es lo que había pasado, en el momento que había pasado, sobre todo eh, dentro de los abusadores sexuales puede haber neuróticos, puede haber psicóticos que lo hacen en el marco de un delirio, puede ser un pasaje al acto, puede ser algo que tiene que ver mucho con el sometimiento del otro, con el fantasma del sometimiento, digamos, de poner en acto un fantasma de sometimiento. El abuso sexual, lo único que tiene en común es la mecánica, digamos, que todos sabemos del abuso sexual, pero después es como cualquier otra cosa humana, algo que toma algo y que hace a alguien, en el marco de puede ser, es transestructural, te diría, el abuso sexual. Y sí es cierto que en algunos casos de serialidad o en algunos casos hay que hacer mucho trabajo y es muy difícil de escuchar también. Yo tengo que decir que eh, Imagino. es, es muy difícil de escuchar, pero bueno, en todo caso, si uno lo escucha en el marco de tratar, o por lo menos a mí me pasa que yo puedo escuchar eso, que no deja de ser difícil de escuchar, ¿eh? En el marco de encontrar los elementos de la serie, de la serialidad, cómo se da eso, cómo se da la compulsión, o en la psicosis, por qué es que se da. Digamos, a Una mí cosa, me... Florencia, lo que me hace pensar mucho, son casos bien gruesos y bien duros los que tú ves, y obviamente, como analista responsable, habrás tenido tu proceso analítico. Debo suponer cómo es el caso de nuestra formación. Pero eso no Sí, es una garantía tampoco, ¿no? Te lo digo en el sentido de que hay casos donde el personal, ¿no? Médico, de salud mental, también se ve afectado, mm, inclusive también se ve involucrado en casos. En mi país ha sucedido algunas veces. Hablo ajá, del equipo profesional. En un claro, hospital psiquiátrico yo tuve un compañero que desencadenó una esquizofrenia. claro, Imagínate. Y trabajamos en un área de psicóticos activos. El paciente de consulta externa. Te estoy hablando de eso hace, cuando yo por era más supuesto. muchachito. Y eso se ve también, salvando pues la reserva del caso, o eso no es usual en el ambiente de penitencia. ¿Sabes por qué te cuento esto, Florencia? Porque cuando yo estaba tan angustiado y le fui a la psiquiatra, a la jefa del área, y dije, mira, ¿qué pasa con este chico? Dijo, eso pasa. Eso pasa con enfermeros, psiquiatras, solamente que acá hay espíritu de cuerpo, eso no sale. No se Claro, llegan a claro. enterar, porque es el personal Ujú. médico. Eso Sí, es sucede. un estigma muy grande, claro. Y sí, Pero es en un ámbito hospitalario. Pero en el caso de las calles, yo tenía curiosidad. ¿Eso también se puede dar, no se da, o es una fantasía mía, en todo caso, algo propio de mi país, que el personal se haya eh, afectado por los casos y suceden cosas? sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre les digo a las chicas, sobre todo a las chicas que trabajan en vigilancia, que son chicas muy jóvenes y que la formación del personal penitenciario Así está es. en la ley de ejecución penal.
sea, yo fui profesora de la escuela de cadetes hace unos años y enseñaba psicopatología, pero no tiene un lugar importante nosotros estamos tratando de que sí lo tenga en la formación del personal penitenciario, porque no solo en las unidades con pacientes con padecimiento mental, sino en todas las En unidades. general. Formación en adicciones, formación en patología mental para poder identificarla, para poder derivar bien, para poder tratarla. Yo siempre les digo, ¿no? Que no sé, en el nombre de las cavernas, cuando veían un rayo les parecía que se terminaba el mundo. Ahora nosotros que tenemos conocimiento de lo que significa un rayo, y de las consecuencias que un rayo puede tener, no tenemos la sensación de que se termina el mundo. Entonces, yo no digo, por supuesto, que la neurosis existe y que la angustia de cada una tiene que ver con lo propio de cada una, pero el saber, el conocimiento, las ayuda a transitar con menos angustia el Yes. contacto con la locura. Entonces, lo que tratamos de hacer es mucha capacitación con el personal penitenciario todo el tiempo, con los mates de la mañana, con las preguntas que tienen de cada paciente y también, digamos, clases de psicopatología. Interesante. Una excelente propuesta, ¿no? Ojalá que mi país escuchara algo de eso. Claro. Florencia, tenemos que terminar y yo sé que tú eres una estudio. En mi país, en el Perú, sí se eres una chancona. Es una expresión valorativa. Acá se dice a la Ajá. persona que le gusta leer, investiga mucho, alguien muy, muy estudioso. No, no sé que en Argentina no se usa esa expresión. Yo sé que tú eres una chancona del psicoanálisis. Y a mí lo Ujú. que me llama la atención es Lacan y su relación con la criminalidad, porque en Santán no era un hospital psiquiátrico, o sea, antes de Santana estuvo, aunque llevó en una institución que recababa, digamos, personas de la calle, que tenía que diferenciarlos si son o no imputables. Tuvo una Esa es una experiencia historia. inaugural, ¿no? Sí, esa es una historia que se conoce poco O sea, de muy poco. Lacan. Nosotros en este momento estamos haciendo un poco esto a pedido del hospital, de una residente del hospital y de otros residentes. Vamos a empezar probablemente el año que viene a recibir, como hizo Lacan cuando estaba de residente en Santán, a rotar por otras instituciones 4 meses de la residencia. Y se va a hacer en la cárcel. Esos 4 meses de residencia, ¿qué pasó con Lacan? Lacan eligió ir a la enfermería especial Enfermería. de la prefectura, que en ese momento estaba de director de Clerambault, ahí es donde se conocen, y está muy interesante la historia porque tenían muy poquitas camas, tenían 19, 20 camas, y recibían mucha gente que venía detenida de la comisaría y tenían que decidir en 3 o 4 días si esa persona era para poner en libertad, para ir a una cárcel o para ir a Santana en muy poquito tiempo. Entonces, por eso de Clerambault estaba muy preocupado por detectar muy claramente, muy clasificatoriamente, los indicios de una psicosis para poder derivar. Y de Clerambault no escribió nada. Lo que sabemos de Clerambault lo sabemos del desarrollo de sus informes, de esos informes que con Lacan, en esos 4 meses que Lacan rotó por ahí, Solo tuvo 4 meses. servían, claro, servían como para clasificar a la población y mandar en libertad al hospital psiquiátrico o a la cárcel. Entonces, lo primero, a mí se me ocurre que el interés de Lacan no empezó con Aimé, ni con las hermanas Papin, ni en su texto de criminología, sino que a mí me parece que lo primero que ha visto Lacan en relación a la criminología tenía que ver con el hospital de la prefectura. Y después se interesó en las hermanas Papin, que fue un crimen Claro, muy famoso, sí, eh, en Aimé, y después escribió estos textos de criminología que conocemos, ¿no? interesante, interesante. Bueno, Florencia, tenemos que terminar. Me Bueno, Juan gustaría Carlos, seguir hablando. Ojalá que haya parte 2. hacemos parte 2, claro que sí. Florencia, ¿qué consejo darías a la gente joven que nos escuche y que por ahí se ha entusiasmado por lo interesante del tema, en que quisiera trabajar, hacer una pasantía en el sistema penitenciario en mi país, que también obviamente hay psicólogos que trabajan, estudiantes que hacen trabajo? ¿Cuál Sí. sería tu consejo, amiga?
A mí el trabajo que hago me gusta muchísimo, me gusta mucho. Es un trabajo que es muy gratificante porque verdaderamente eh, yo cada vez que estoy ahí, en cada cosa que me toca intervenir, pienso que, te podría contar un montón, pienso que lo que estudié verdaderamente, además de gustarme estudiar y investigar y aplicarlo y demás, me parece que el otro día leí una frase de Lacan que me parece súper sencilla de sus últimos seminarios, que decía que cuando una persona es feliz de vivir, listo, que no, los análisis no tienen que durar mucho. Cuando una persona está contenta con vivir, está feliz con su vida, listo, ahí se termina. Eh, yo pienso que el psicoanálisis es mucho más complejo que eso, ¿no? Que es de alguna manera, pero me parece que expresa que los psicoanalistas en esas instituciones donde todo es tan grave y tan límite y tan complejo, podemos intervenir para algo de eso, para algo tan simple como eso, para Mm. cambiar la vida de la gente, como para cambiar el sistema penitenciario para que no sea tan injusto, el sistema judicial para que no sea tan injusto, intervenir en esas pequeñas cosas, a mí me dio grandes satisfacciones y me las sigue dando. Gratificación personal. Bueno, estuvo con nosotros Florencia Borgulio, dándonos prácticamente, esto no ha sido una entrevista, esto ha sido una clase magistral, Florencia. Lo has transformado en otra cosa que yo me quedo, te he preguntado muy poquito porque estaba escuchándote para entender un poco cosas que ni siquiera yo tampoco tenía muy claras. Bien, Florencia, Bueno, oye, amiga, te agradezco tu tiempo y yo sé, y tu experiencia, y el hecho de haber compartido con nosotros todo ese saber, 20 años, bueno, ¿no? Y muchas bueno, gracias por la invitación. Muchas nada, gracias. nada, tía amiga, espero que sigamos conversando y te prometo que vamos a hacer una parte 2. Me ha gustado mucho, lo he Muy bien. disfrutado en la entrevista. Como he sido un alumno así aplicado de lo que estabas hablando mucho. Bien, Una Florencia, muy linda cuídate. conversación. Muchas Un abrazo gracias. fuerte, amiga. Nos vemos pronto. Chao, Muy Juan bien. Carlos. Buenas noches con todos. Hasta otra oportunidad.